Albert Pérez. No. Albert, buenos días, Albert. Buenos días, país. Buenos días, mundo. Una vez más en el aire, el matutino del país en esta nueva jornada de este nuevo día de hoy, martes 25 del mes de junio del 2024. Gracias ante todo por darnos esta nueva oportunidad de poder acompañarles a esta hora de la mañana, a pesar de que está amaneciendo bastante claro, ¿no? Así es. A mí me cogió el sueño. Hoy buenos días, Junior. ¿Cómo estás? Buenos días, Francis. Estamos bien, gracias a Dios. Gracias al Altísimo. Buenos días a todos los televidentes. Gracias al Altísimo por permitir que aquí estemos de nuevo. Y obviamente hoy cargado con muchas informaciones, continuidad de algunas informaciones que comentábamos ayer, que se produjeron ayer y que obviamente han puesto en la palestra de la comunicación muchísimos elementos, muchísimos aspectos a discutir y que hoy seguiremos nosotros pues tratando aquí en este espacio que es el matutino del país, que arranca a las 7 por el 6 y ayer se produjo la semanal con el presidente Luis Abinader, donde salieron a relucir varios temas importantes para la nación. Otra vez el presidente habló sobre la gran ola de reformas que plantea y dice van a dar un giro a la República Dominicana, entre ellos el delicado tema que hay que obviamente tratar de Haití y República Dominicana, a propósito de que ya hoy llegan a Haití unos 400 efectivos de la policía keniana, que es la fuerza de tarea que ha planteado la ONU para ayudar en lo que sería la recuperación de Haití. Ya salieron el lunes, es decir, ayer salieron hacia Haití estos 400 efectivos militares. Vimos las imágenes de despedida del presidente William Ruto, que es el presidente keniano, y esperamos, esa es la gran incógnita, de que estos 400 policías, que sería el primer contingente de los más de 1000 que llegarían a Haití, pues empiecen con la recuperación de lo que es el territorio haitiano, que ha estado durante muchísimo tiempo ocupado y tomado por las peligrosas bandas haitianas, que son las que lideran todo el territorio haitiano y las que han impuesto el terror, el desorden, sí, la anarquía allí en el territorio haitiano, que obviamente esto detona en que esa comunidad, ese pueblo haitiano, quiera salir hacia su más cercano vecino, que en este caso somos nosotros, en busca de bienestar, en busca de poder prosperar y de poder obviamente poner la comida a la mesa de ellos y de sus familiares. En este caso, el presidente afirma que ve con buenos ojos que los kenianos hayan tomado parte del control aquí en Haití, que esta fuerza llegue a Haití y que obviamente trate de desarrollar Haití. Mientras más Haití se desarrolle, pues obviamente nosotros vamos a tener menos pesada la carga. Bueno, básicamente, más que el desarrollo de Haití, la policía keniana, que ayer ya formalizó el retiro de su país, de Kenia, hacia el vecino país nuestro, Haití, de los primeros 400 agentes, lo que hay que tratar y lo que se va a tratar en esta primera ola es de normalizar, de ordenar un poco dentro del marco de ese desorden que impera en el vecino Haití, tratar de ver si es posible hacerlo volver hacia el orden institucional de manera tal que las cosas puedan fluir en la medida en que el orden es restaurado, porque ahora mismo lo que hay es un desorden en donde impera básicamente el amedrentamiento, la tortura, las bandas que operan con toda normalidad, en la que sobresale por supuesto la banda que dirige el señor, ¿cómo Barbecue. Barbecue. Cheresier. Cheresier Barbecue. Exactamente. Entonces de lo que se trata es de esa primera, porque desarrollar Haití va a significar mucho más tiempo, mucho más años, mucho más recursos económicos y más que una simple presencia de 400 nuevos agentes, que no es lo suficiente, pero es un paso importante porque de alguna manera se formaliza, se inicia todo este montaje que se ha estado auspiciando desde las Naciones Unidas en aras de regular, de normalizar, de volver al orden institucional al vecino país. Esa es la parte que es interesante, por supuesto, para toda la comunidad dominicana, porque todo lo que ocurre en Haití, todo el orden que pueda ser retornado al vecino país, se traduce en mejor
o en una mejoría significativa de la migración hacia la República Dominicana, y además se tendería, por supuesto, a la regularización, a la normalización de las cosas en el vecino país, que de alguna manera todo eso va a obrar en provecho de la tranquilidad nuestra por estos lares de la República Dominicana. Correcto, el primer paso es ese, Francis, pacificar a la nación, que está obviamente envuelta en una convulsión por las bandas y las intervenciones de las bandas, y obviamente luego de pacificar, de reorganizar un poquito, de organizar un poquito esta sociedad de Haití, entonces poder dar al traste con la nueva elección del nuevo primer ministro Cornel, que ya asumió en Haití las riendas de ese país y que ya obviamente también nombró a su ministra de Relaciones Exteriores, una mujer de experiencia que ha trabajado en organismos internacionales y que trabaja actualmente, trabajaba en la ONU y que fue nombrada como ministra de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de Dominique Dupuy, que es una haitiana de muchísimo tiempo trabajando con estos organismos y que conoce y se mueve, ¿no?, en este ámbito de las relaciones internacionales. Entonces, básicamente es pacificar con las fuerzas kenianas y luego entonces tratar de reorganizar a nivel institucional la sociedad haitiana, tratar de que Haití vuelva a la normalidad. Exacto. Es lo que se pretende en este caso y es algo positivo, lo resaltaba el presidente Luis Abinader, que decía también que llevaba 3 años y que lleva 3 años el gobierno dominicano pidiendo a la comunidad internacional su intervención en cada foro que el presidente Luis Abinader iba y acudía, pues recordaba que Haití necesitaba del auxilio de la comunidad internacional hasta que finalmente pues se le hizo caso. Obviamente el presidente siempre ha reiterado, Francis, de que la solución al problema haitiano no está en la República Dominicana, sino que somos un brazo de soporte, pero que la solución debe estar allá, en territorio haitiano, y es lo que uno ve positivo y uno cifra su esperanza, en cierto modo, en que haya una recuperación de Haití, en que Haití se desarrolle, en que Haití cambie, y que obviamente la migración hacia la República Dominicana pueda disminuir. A medida que esto se vaya logrando, se va a lograr que la República Dominicana cargue menos pesado con lo que es la migración haitiana. Bueno, mientras tanto hay otros temas que por supuesto ocupan todo el interés nacional. Así es. Ayer se manejó con mucha profusión las críticas que desde los medios de comunicación han sido vertidas en contra de la actitud que fue manifestada en un comunicado por parte del Ministerio Público con relación a algunas opiniones que se han estado emitiendo vinculadas con unos procesos judiciales que la gente que hace opinión pública, o una parte de la gente que hace opinión pública, ha estado manifestando su parecer negativo, por supuesto, sobre algunos aspectos o algunos manejos que ha estado haciendo el Ministerio Público con relación a uno de los tantos casos que está apoderada la Judicatura Nacional. Eso básicamente fue lo que manejó el escenario de ayer en el país, donde Martínez Pozo, que se da por aludido a propósito de esas recomendaciones del Ministerio Público, pues de manera airosa se pronunció y se manifestó, por supuesto, en contra de ese amedrentamiento que de alguna manera ha querido auspiciar o ha querido mandar una señal en ese sentido por parte del Ministerio Público. Por supuesto, también nosotros nos manifestamos en el sentido de condenar, de cuestionar o criticar esa actitud por parte del Ministerio Público. Reiteramos nuestro cuestionamiento, entendemos que el Ministerio Público, como una institución pública del Estado Dominicano, debe estar sujeta y presta a entender que no siempre se va a coincidir con sus propósitos, que muy bien podemos coincidir, como en la práctica hemos estado coincidiendo todos durante estos casi 4 años, al frente de cuyo departamento ha estado la magistrada y honorable Miriam Germán Brito, pero que no siempre habrá de ser así y que muchas veces pueden darse algunas disquisiciones o puntos de vista distintos, como justamente ha estado ocurriendo en relación a este comunicado que fue emitido recientemente por el Ministerio Público, advirtiendo, amedrentando, tratando de restringir de alguna manera que la gente que hace opinión pública pueda manifestarse en contra de lo que ha sido su accionar con respecto a este caso que ha sido y que es cuestionado duramente por algunos actores
de la vida comunicacional desde la República Dominicana, y a lo cual, por supuesto, nosotros aquí también nos hemos sumado. Sí, esa fue una de las informaciones que mayor profusión alcanzó en el día de ayer. Ayer, de hecho, legisladores de oposición, incluso también algunos oficialistas cuestionaron este comunicado, que quizás no fue el objetivo que perseguía el Ministerio Público, pero que se convirtió en un boomerang y se malinterpretó, vamos a decirlo así, o se vio hostil ante la libertad de expresión en la forma en que se emitió el comunicado. La Procuraduría anoche aclaró que se trata de no limitar a la prensa, sino ir exclusivamente en contra de los imputados. Pero sabemos que la forma en que se redactó este comunicado no es el espíritu que quizás quería plantear la Procuraduría. Todo lo contrario, resultó ser muy negativo, muy rechazado, sobre todo en los ámbitos de la comunicación y del periodismo, toda vez que obviamente se podía constituir en una especie como de advertencia de mordaza a lo que la prensa pudiera decir sobre estos casos sonoros que se ha comentado durante muchos años, porque ya llevamos alrededor de 2 años y algo con estos casos sonoros que están en la justicia y que se vienen comentando y que se vienen tejiendo muchísimas tesis sobre los mismos, sobre cuál sería su futuro, sobre cuál sería el fondo de estos casos, y la Procuraduría ha especificado a través de la misma Procuradora que reafirma que solo se refiere a la facultad legal, dicen ellos, dentro del Estado de Derecho que tienen las víctimas y el Ministerio Público contra o en contra de los imputados que utilicen los recursos, pero la verdad que no lució que este haya sido el ánimo, y por eso recibió ayer muchísimas críticas a la Procuraduría y este comunicado de prensa. Es que cualquier función o actitud que desde un escenario público pueda ser emitida por algún incumbente público, como lo es y lo son el Ministerio Público, y más en el caso del Ministerio Público, que son los representantes de la sociedad dominicana en ese proceso persecutor en contra del delito, en contra del ilícito penal, que es su principal misión, perseguir y hacer cargar con lo que ese ilícito en el que ha incurrido tal o cual personaje, pues pueda imputarle la legislación penal dominicana. En el caso particular del Ministerio Público, que es un representante de esa sociedad, mucho más abierto y mucho más transparente debe ser su misión. Y más abierto a la criticidad, a poder disentir de lo que pueda opinar. En la práctica, el Ministerio Público desarrolla sus responsabilidades principales y esenciales en el marco de enfrentarse a puntos de vista encontrados en el escenario judicial penal de la República Dominicana. El juez puede pensar de una manera, las partes en el proceso, como la parte civil, la parte defensora del imputado, opinan muchas veces totalmente contrario, incluso vierten críticas en el marco del proceso penal que pueda seguírsele a alguien en particular, vierten críticas en contra del accionar del Ministerio Público. Sí. Eso es lo que hemos hecho una gran parte de la gente que se ha manifestado desde los medios de comunicación, en contra de esa actitud un poco arrogante, un poco intimidatoria y un poco acercándose al chantaje. A todos aquellos que opinan distinto a lo que opinamos nosotros, se le está financiando económicamente, lo cual es irreal porque nosotros nos hemos manifestado en contra de esa decisión y en contra de otras decisiones y nunca hemos recibido el resarcimiento o la retribución económica que ellos dejan insinuar en ese comunicado. Lo importante es la aclaración que tú acabas de advertir que fue hecha ayer por el Ministerio Público y que las aguas permanezcan ahí a sabiendas de que el rol de cada quien está definido en el marco de esa regla fundamental y básica de la República Dominicana, que es la Constitución. Y las posibilidades de uno vertir cualquier opinión en torno a una actividad que es auspiciada desde el estamento oficial está reconocida en la misma Constitución de la República cuando permite la libre expresión de las ideas y de los pensamientos con respecto a las cosas que se vierten en la realidad social, política y económica de la República Dominicana. Sí, y que todo viene obviamente con un detonante. Recordar que en la sesión donde se ratificó a Juan Carlos Iturregui, que es el embajador, ahí el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos fue quien notó
quien dio las declaraciones de que notaba que la corrupción en la República Dominicana se estaba persiguiendo. De hecho, reconocía que sí, que se estaba persiguiendo la corrupción durante estos últimos años, pero que notaba que solamente se perseguía la oposición. Es el que lo dice, sus declaraciones están ahí, y es lo que se ha notado, y quizá esto ha detonado en todo este tipo de reacciones, y que obviamente han sido ampliamente criticadas, sobre todo por este comunicado del Ministerio Público. Finalmente ratificaron al que sería el embajador dominicano. Sí, Juan Carlos Iturregui, de origen boricua, sería el nuevo embajador de Estados Unidos en la República Esa Dominicana. preocupación del presidente de ese órgano del hemiciclo senatorial estadounidense ha sido emitida o vertida en varios programas de televisión del país. Sí, y todos los medios. Muchos de nosotros siempre hemos estado manifestando nuestra aprehensión con respecto a la predilección que se tiene desde el Ministerio Público para orar en contra de la oposición. Incluso nos hemos atrevido a mencionar casos en particular que han sido detonantes públicos y que el Ministerio Público Nacional no ha hecho la más mínima labor persecutora en aras de averiguar o indagar sobre esas denuncias públicas que han sido formuladas con respecto a varios exfuncionarios. Exactamente. Y que envuelven pingües sumas de dinero que debieron haber generado el interés del Ministerio Público. Sin embargo, hasta el momento no han sido capaces de exhibir un solo caso de cierta trascendencia, a excepción del caso de la Lotería Nacional. Pero después del caso de la Lotería Nacional, que fue uno de los primeros casos, no han vuelto a asumir su rol persecutor en contra de gente que ha incurrido en eventos ilícitos y que han sido señalados públicamente y que pertenecen al estamento de los funcionarios del actual gobierno. Bueno, los programas... De manera que esa no es una aprehensión en la que ese señor está incurriendo de manera antojadiza. Es una expresión igual a la que muchos hemos estado sosteniendo desde la República Dominicana. Exactamente, y los programas de investigación que todo el mundo conoce han revelado más de 20 casos. Sí, eso está ahí. Actuales, o sea que no es una declaración antojadiza, sino es lo que se nota. Que por cierto, a propósito de que Estados Unidos a veces emite informes y declaraciones que surgen desde su territorio, a veces con conocimiento, pero a veces con desconocimiento. Nueva vez el Departamento de Estado ha cuestionado, en este caso, la trata de personas en la República Dominicana, pero se circunscribe al trato que se le da a los haitianos, que cuando son de origen haitiano, la República Dominicana no le da curso a las investigaciones de trata de personas en el país, y ha cuestionado el Departamento de Estado a través de un informe también nuevamente esta situación que dicen ellos se produce en la República Dominicana. Y hablo de desconocimiento de algunas informaciones, porque realmente la falta de conocimiento de la situación de los haitianos en la República Dominicana lo lleva a ellos a emitir este tipo de comunicación, este tipo de informes, donde realmente no se corresponde con la realidad que se vive aquí en la República Dominicana y el trato que los dominicanos le dan a los haitianos, donde conviven de manera normal, de manera natural en la sociedad, en todos los ámbitos de la vida nacional. Usted puede ver los nacionales, los ciudadanos haitianos haciendo uso de los mismos derechos que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana. Usan nuestros hospitales, todos nuestros sistemas de transporte en sentido general, de manera natural. Ellos insisten como mecanismo de presión, estos organismos internacionales, en que aquí maltratamos, en que somos xenófobos, cuando realmente no se corresponde con la realidad, y en este caso se circunscriben a la trata, de que nosotros aquí en el país no los atendemos cuando se trata de haitianos, que si es de otra nacionalidad, pues sí, quizás hacemos el allante, ¿no?, de investigar, pero cuando se trata de los haitianos no investigamos, y que hay una debilidad en lo que es la lucha contra la trata de personas circunscritas simplemente al tema haitiano. Pero sabemos que lo que se quiere es atacarnos, ¿verdad?, y presionarnos. Sí. Ellos dicen que como una medida debería a esas personas haitianas que son uso de la trata, de darle la documentación dominicana y darle sus papeles para así evitar la trata de personas haitianas. Yo quiero mejor referirme a que finalmente, y el presidente se hizo eco de esa buena información, ¿Cómo no? El niño fue retornado, el niño dominicano que originalmente había secuestrado por un haitiano.
había sido secuestrado por un haitiano y que de alguna manera afectó a una parte de la comunidad fronteriza, pues fue retornado a sus lares familiares y ya ha sido integrado. No hubo originalmente, aun cuando trascendió la posibilidad de que la compensación económica que estaba siendo requerida por el secuestrador se produjera. Finalmente dijo el presidente que no intervino esa parte económica y que por intervención de la Policía Nacional y conjuntamente con la policía haitiana, pues se produjo esa situación ya de finalmente la devuelta a territorio nacional de este jovencito de 108 años que originalmente había sido secuestrado por un haitiano y por el cual estaba pidiendo un tipo de compensación a sus familiares que por supuesto reclamaron ayuda a los cuerpos investigativos nacionales, de manera que vamos a sentirnos tranquilos ya con esa situación resuelta. Y lo propio ha estado ocurriendo con respecto al pastor evangélico, que ayer fue finalmente traducido a la prisión preventiva como resultado del conocimiento de la medida de coerción, el pastor Johan Manuel Castillo Ortega, ¿verdad?, acusado de violación sexual a varias niñas en una de las iglesias de estas que se han estado habilitando en los últimos tiempos, porque fomentar el cristianismo o utilizar más bien ese mecanismo como un modo de transgredir las normas y las reglas de juego, pues es algo que se ha estado auspiciando y promoviendo desde diversos estamentos en la sociedad dominicana. Esta vez ocurrió con un pastor que se ubicó básicamente en el sector Los Alcarrizos, un populoso barrio del país, del Distrito Nacional básicamente, y allí pues se prevaleció de esa inocencia o ignorancia de una parte de su población y ya tenía unos añitos haciendo travesuras. Finalmente ha sido enviado hacia la cárcel de Najayo Hombres para que allí cumpla una prisión preventiva en lo que se conoce el proceso penal que se le sigue a este señor por violación de varios niños de la zona. Así es, mira, Salud Pública, Fancy, intensifica acciones contra la malaria. Hay un brote importante de malaria. Esto es sobre todo en la zona sur, en la provincia de Azua, toda esa población por ahí. Hay unos 17 casos registrados, sobre todo en las áreas de donde está la parte agrícola, donde están los asentamientos de ciudadanos haitianos. A propósito de haitianos, hay un importante brote ahí y se habla obviamente de que el sistema de vigilancia epidemiológica indicó que a la semana 23, correspondiente al periodo del 2 al 8 de junio, ya en el país se registraron 440 casos confirmados de malaria y 892 de dengue. Hay que decir que esta enfermedad tiene síntomas muy parecidos al dengue, que pudiera confundirse con el dengue, pero la verdad que no es así. Hay varios casos, amplios casos. La mayor concentración de casos se da en Azua, específicamente en la zona agrícola de las Yayas de Azua, donde hay un importante brote de malaria, una enfermedad que originalmente había sido erradicada en el país, pero que en los últimos años han vuelto algunos casos. Esto es sobre todo por la higiene y se da siempre en comunidades donde hay nacionales y asentamientos haitianos. Es decir que hay que recomendar a la población azuana, sobre todo esas zonas Azua, San Juan, que tome medidas precautorias. Ya las autoridades de salud están trabajando en ello para contener este importante brote de malaria que se suma a los casos de dengue que vienen afectando también a la República Dominicana, que serían unos 892 hasta la fecha que se han producido. O sea que la malaria se transmite parecida al dengue a través de un mosquito. Si usted no tiene buena higiene, ese mosquito lo pica, vuelve y transmite hacia otras personas. Y eso es una de las explicaciones que dice Salud Pública que pudiera ser la causa de que se haya propagado la malaria, una enfermedad que se supone que era erradicada en el país, pero que obviamente se han dado nuevos casos y brotes, sobre todo hacia la región sur del país, Francis. Bueno, mientras tanto, las centrales sindicales del país, a propósito de unas informaciones que recientemente suministrara el ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel Decans, a propósito de que toda la modificación que se pretende ejecutar desde el estamento laboral, pues estaba siendo ya concretizado. Las centrales sindicales
han estado manifestando que esperan aún ser convocadas en las próximas horas para centrarse en la continuación de todas estas discusiones que se han ido auspiciando, tal y como dijera el mismo ministro de Trabajo, en torno a la potencial modificación del Código Laboral, que debe tener ya cerca de 30 años de la última modificación que sufrió. Por supuesto, las centrales sindicales, Pepe Abreu, básicamente, que es uno de los últimos rasgos, ¿no?, del sindicalismo en la República Dominicana, ha estado planteando justamente que la discusión tripartita para seguir los trabajos de cara a concluir la propuesta final para la reforma del Código Laboral ha estado básicamente centrada en la eliminación del pago de la cesantía, ¿no?, que es uno de los aspectos fundamentales y que ha estado vertiendo desde hace mucho tiempo el sector empresarial en el sentido de que sea eliminada de nuestro estamento laboral de manera tal que eso nos pueda servir o seguir siendo lo que a juicio de ellos ha sido, que es una retranca para el desarrollo de esas pequeñas empresas, de esas empresas que no tienen la disponibilidad económica como para poder cesantear o cancelar y pagarle todo lo que representa las retribuciones que son reconocidas por el estamento laboral en favor de esos trabajadores cancelados, como el pago de la cesantía, sí, que es el mayor volumen que reciben quienes son despedidos de una empresa determinada. Básicamente ahí es que ha estado centrada esa discusión y por eso hasta el momento no ha sido posible poder hacer, eso debe tener cerca de 10 años discutiéndose en el país. Hay un sector económico que prefiere que eso sea, por supuesto, eliminado, porque eso les resta muchos recursos económicos y muchas veces pues sirve de retranca para que esas empresas, dicen ellos, ¿no?, pueda seguir creciendo y pueda seguirse desarrollando. Ese ha sido el talón de Aquiles de esa discusión. Ese es el punto. Por eso no han podido llegar a un acuerdo y se discute año tras año, porque la intención del sector empresarial es eliminarla, como tú muy bien señalas, sí, pero esto es una conquista lograda de los trabajadores, entonces habría que ver cómo se va a compensar la eliminación de la cesantía cuando un trabajador sea cancelado. Aquí todavía no existe un seguro de desempleo. Se ha legislado sobre eso y se habla de legislar sobre eso, sí, pero no hay un seguro de desempleo, entonces quedarán indefectos los trabajadores al momento de que un empleador cancele ese trabajador. ¿Qué va a hacer ese cancelado si sus esperanzas la cifra en la cesantía, en este dinerito que va a percibir luego de su cancelación para seguir unos meses boyando, ¿verdad?, gravitando, poder cumplir con sus compromisos o colocarse un negocio con el dinero que ya le entreguen ese empleador que lo está mandando a la calle? Y eso es lo que se ha convertido en una retranca para la aprobación final del Código Laboral. Obviamente se necesita relanzar, estamos de acuerdo con eso de que se necesita una nueva legislación en torno a la laboral, pero hay conquistas que hay que revisar, que son propias de los trabajadores y que son muy delicadas, como el tema de la cesantía, que se sigue en la discusión y que hay que ver cómo se va a buscar una salida, ¿verdad?, que pueda dar al traste con la situación que pasan los trabajadores luego de ser cancelados de las empresas. Bueno, así es. Vámonos a una pequeña pausa comercial, vámonos con el informe climático. El tiempo en la República Dominicana estará manejándose de diversas formas. Hay algunas lluvias previstas para algunas zonas del país, de manera que es importante estar atentos sobre las informaciones que en ese particular estarán siendo emitidas por los organismos correspondientes como la Oficina Nacional de Meteorología. Ustedes saben que la naturaleza se ha estado manifestando en los últimos tiempos en la República Dominicana y en otros pueblos del mundo de manera muy profusa, muy singularmente, ¿no? Y de repente un aguacero fuerte inunda varias horas de la zona de que se trate, ¿no? Así es que hay que estar atento en estos últimos días con respecto a esa manifestación de la naturaleza con estas copiosas lluvias que han estado cayendo en el país y en otras ciudades del mundo. Vámonos con nuestro informe a propósito de ver cuáles serán las condiciones del día de hoy, que nos prepara siempre el ingeniero Francisco Holguín. Ahí lo tenemos.